Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Una alegría saludarles nuevamente. Feliz de estar aquí en Humahuaca, feliz de estar con ustedes. La verdad que agradecido a Dios también. Estos días que desde que he llegado, bueno, tanta atención, afecto, bueno, cosas compartidas. Gracias por todo eso. Bueno, acá estamos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos estuvieron ayer? A ver, levante la mano. Baje la mano. ¿Cuántos no estuvieron? Bueno, alguna columnita acá. Bueno, bienvenido entonces, bienvenido. De los que estuvieron ayer, ¿se quedó preocupado, algo, se fue feliz? ¿Se quedó pensando en las preguntas que le hice? No las voy a preguntar de nuevo ahora. Tal vez pregunte otras cosas. Pero bueno, doy gracias a Dios y la verdad que, bueno, ayer lo decía, hablar de temas como estos no son fáciles. Y también son bastante, y hablo a nivel general, bastante ignorados por la iglesia. Lamentablemente vivimos siempre tanto en la premura de lo urgente, ¿no? Las cosas cotidianas, las luchas cotidianas que cada uno tenemos en lo individual y tenemos también como sociedad, y no nosotros acá, sino estoy hablando en el mundo, el ser humano, corriendo por lo urgente, los problemas cotidianos, los problemas diarios, la familia, la economía, la salud, bueno, tantas cosas, el trabajo, y eso ocupa nuestra oración, nuestra atención. Vamos a la iglesia con una lista de peticiones y todo tiene que ver con cosas urgentes, que son importantes también, que hacen a la supervivencia de cada uno de nosotros. Pero el peligro es también que ocupado continuamente en esas cosas, que son las necesidades que vivimos a diario, perdemos la perspectiva y dejamos, muchas gracias, dejamos de atender o de aprender cosas que son muy necesarias para nuestra vida cristiana, necesarias para el crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo como hijos de Dios, como discípulos de Jesús. Perdemos la perspectiva de nuestra misión en la tierra, de para qué estamos acá, de cuál es la voluntad de Dios, de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, eso digo porque vivimos con estos problemas. No, pastor, lo que pasa es que tengo muchos problemas en mi casa. Cuando yo solucione los problemas en mi casa, entonces voy a ponerme a pensar en estas cosas que hablan de un futuro muy lejano. Ahora no tengo tiempo para pensar en la venida de Cristo. Ahora estoy preocupado por otros temas, el dinero que no alcanza, una situación de salud, problema con los hijos, problema en el matrimonio, me echaron del trabajo, vivimos en una crisis que nos está rodeando a todos. ¿Y quién tiene tiempo entonces para ponerse a pensar en cosas que tal vez no les quede claro y le aporte más confusión que certezas? Pero lo cierto es que estos temas son tan importantes por una sola razón, porque es donde está basada nuestra esperanza. Diga conmigo, está basada nuestra esperanza. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa está basada nuestra esperanza? En la venida de Cristo. En la venida del Señor. Si no hubiera una venida del Señor, entonces no tendríamos esperanza. ¿En qué tendríamos esperanza? Si todo fuera que el mundo seguirá corriendo y siendo eternamente como es ahora, generación tras generación, y nosotros tuviéramos un día que acabar nuestra vida en esta tierra y no supiéramos más nada después de eso, entonces, ¿cómo nos sostendríamos? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito de que incluso seamos parte de la iglesia? Nuestra esperanza es que Cristo vuelve. ¿Y por qué Cristo vuelve? Si Cristo vivió hace 2000 años atrás, y bueno, y murió de hecho, pero porque resucitó, prometió volver. Y si yo no baso y no sustento mi esperanza y mi fe en eso, pues voy a vivir toda mi vida en la ansiosa inquietud de
únicamente preocuparme por las cosas terrenales, las cosas materiales, y voy a dejar lo más importante que tiene que ver o que es la vida cristiana. Por algo Jesús dijo, tal vez un versículo que a veces lo repetimos mucho y lo conocemos muy bien, pero no sé si entendemos bien lo que significa. Jesús dijo en San Mateo capítulo 6, creo que verso 35, búsquelo, el versículo es muy conocido. San Mateo capítulo 6, verso 33, perdón, Mateo 6, 33. Usted lo conoce muy bien este pasaje. Jesús está hablando en el Sermón del Monte y dice en esta parte: mas buscad primeramente, diga conmigo, primeramente, el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Y cuando nosotros, si preguntamos, bueno, ¿y qué es el reino de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Y el reino de Dios es ir a la iglesia los domingos. El reino de Dios es orar, el reino de Dios es cantar, el reino de Dios es ser bueno, buscar hacer cosas buenas, buscar ser íntegro, buscar ser honesto, buscar ser una buena persona. ¿Qué es el reino de Dios que el Señor me manda a buscar, me ordena buscar primeramente? Es decir, que esto esté en la lista de mis prioridades. Ahora, no deja el Señor de lado, ni de su interés, ni para el nuestro, las demás cosas que sí necesitamos en la vida, y Dios sabe que las necesitamos. Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas son las que Jesús viene enseñando más arriba, en los pasajes anteriores. Habla de qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, todas las cosas que nos producen inquietud, ansiedad, preocupación en la vida. ¿Qué pasa con mi salud, mi familia, esto, lo otro, el dinero, el futuro? Bueno, todas estas cosas, dice en este pasaje, os serán añadidas. Quiere decir que van a ser provistas. ¿Van a ser provistas por quién? Por aquel que reina en el reino. Entonces, el mandamiento es: no se afanen, no se preocupen por esas cosas. ¿Cómo haré más dinero? ¿Cómo tendré una casa más? ¿Cómo tendré un trabajo mejor? ¿Cómo podré vivir mejor en esta vida? ¿Puedo tener menos preocupaciones de las que hoy tengo? Bueno, es muy sencillo, buscando primero el reino de Dios. Pero vuelvo a repetir la pregunta, y no es algo que voy a contestar ahora, pero ¿por qué toco este pasaje o este concepto, el reino de Dios? Porque hace a la escatología, hace a lo que tiene que ver. La escatología es el estudio de las cosas finales, una palabra griega, escatos, y logos, que es el estudio o lo que estudia las cosas del fin, las cosas últimas. Eso es la escatología, es una rama de la teología sistemática. Y que se enfoca en estudiar, en discernir, en desentramar todo esto que hace a las cosas últimas, a las cosas del final. Y el reino es muy importante en eso, porque nuestro entendimiento o nuestra teología de las cosas finales necesitan que nosotros definamos una posición del reino de Dios en todo esto. ¿Dónde está el reino de Dios? Generalmente, porque hay un pasaje bíblico, Juan lo dice, y es algo que nos confunde tal vez, o hemos malinterpretado. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas, no recuerdo ahora, usted después lo busca: el mundo entero está bajo el maligno. A lo que se refiere él: vivimos en un mundo de oscuridad, de pecado, que está bajo maldición por causa del pecado, y donde el maligno es el diablo, Satanás,
donde el maligno lo gobierna, donde el maligno extiende su influencia dañina, malévola, pecaminosa, sus redes de pecado para atrapar al hombre y que éste caiga en perdición, en condenación. Pero ahora, eso lo dice la Biblia, entonces lo tenemos que creer porque eso es palabra de Dios. Si la Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno, eso es palabra de Dios. O sea, no, el problema no es ese, el problema es que por una cuestión de interpretación o de ignorancia de la posición del reino de Dios en las cosas finales, lo que los cristianos han hecho es sobredimensionar lo que Juan dice cuando dice el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, nosotros como cristianos hemos creído, bueno, nosotros estamos en un mundo que es un infierno. Es del diablo, lo gobierna el diablo, lo maneja el diablo, todo lo decide el diablo y yo acá me tengo que cuidar del diablo. Entonces todos los cristianos andan tratando de pasar desapercibidos en el mundo porque piensan que quien tiene poder en el mundo es el diablo. Y le sumamos a eso otros pasajes, este lo mencioné ayer también, cuando la Biblia dice, entonces es palabra de Dios, que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces usted se empieza a imaginar cosas y dice, número uno, el mundo entero está bajo el diablo, no le queda una partecita que no esté bajo esa influencia maligna. Y por otro lado, el diablo me anda buscando, o sea, imagínense, el panorama parece ser aterrador. Y de acuerdo a cómo hemos entendido, no esto, porque esto no hay mucho, es literal, no hay mucho para interpretarlo, no es el problema de cómo hemos entendido estos pasajes de la actividad satánica en el mundo hoy. El problema es que no hemos entendido el reino de Dios. Decirle que está lo tuyo. Me parece que tu problema es el entendimiento del reino. No el de las tinieblas, sino el reino de Dios. Yo conozco cristianos, hermanos, y incluso liderando y ministrando y predicando, que saben más, porque estudian acerca del reino de las tinieblas que del reino de Dios. Le tienen contado cada pelo del bigote del diablo. Le saben todos sus nombres. Conocen sus estrategias, cómo se mueve. Entonces, claro, y ellos dicen, yo tengo que saber esto porque cuando yo ministre y vaya a ministrar liberación, tengo que tener discernimiento, qué tipo de demonio es, si es un demonio de esto, es un demonio de lo otro, qué tipo de atadura, si se debe a esto, si se debe a lo otro. No es que no hay que hacer liberación, claro que sí. Claro que ministramos liberación, claro que hay gente bajo presión satánica, demoníaca, claro que hay ataduras espirituales, claro que hay maldiciones que vienen por causa del pecado, por supuesto que sí. Ahora, el problema es en qué dimensión hemos puesto esto en función del reino. Y gente así que conozco, que te acabo de mencionar, tienen tanto conocimiento de esto como para especializarse en algo, pero no conocen prácticamente nada del reino de Dios. Y es lo que más tendríamos que saber. No tanto especializarnos en conocer al diablo, sino en conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Conocer el reino, porque cuando sobredimensionamos la actividad satánica en el mundo, que existe y que es real, claro que hay una influencia demoníaca, claro que hay una actividad espiritual sobre el mundo para, obviamente, que trabaja en el pecado de la gente y para perder y extraviar, engañar y confundir, claro que sí.
Pero nosotros no debemos perder de vista esto. Cuando Juan el Bautista comienza a predicar, fue llamado a ser el heraldo, el precursor del ministerio público de Jesús, como el último de los profetas del antiguo pacto. Ese fue Juan el Bautista, el último de los profetas del antiguo pacto. Y en palabras del Señor Jesús, el más grande de todos los profetas que habían caminado por Israel. Así se refirió Jesús a Juan el Bautista, el más grande de todos ellos. Pero Jesús dijo también: en el reino de Dios, el más pequeñito de todos es mayor que Juan el Bautista. Ahora, cuando Juan el Bautista comienza a predicar, como a la usanza de los profetas del Antiguo Testamento, vestido de piel de camello, vivía en el desierto, comía langosta, tipo de pocas pulgas, nada diplomático, nada, lo que tenía que decir lo decía sin anestesia, le guste al que le guste. Bueno, era así, tenía una personalidad bastante difícil, pero era lo que Dios necesitaba. Era lo que Dios necesitaba. Y él empezó a predicar. ¿Y qué mensaje tenía Juan el Bautista? Mire, no tenía un sermón muy elaborado, no tenía, muchos libros leídos para decir lo que tenía que decirle a la gente. Era muy sencillo su mensaje. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos. Ese era el mensaje. Y uno tras otro, el mismo mensaje todos los días. La gente dice que venía a él y en señal de arrepentimiento los bautizaba en el Jordán, a donde fue Jesús un día a bautizarse. Esto lo hablé ayer también. Cuando Jesús comienza su ministerio público, recuerden, yo me quedé en esa parte, luego de que Jesús fue bautizado en el Jordán, lo bautiza Juan el Bautista. Dice la Biblia, esto en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, que el Espíritu Santo de esos 40 días que se aparece Satanás, porque el diablo siempre se va a aparecer en los momentos donde la debilidad se ha manifestado en nosotros, para aprovechar. El diablo te va a buscar en tu momento de debilidad, no en tu momento de fortaleza. Te va a buscar el lado flaco para atacar con su engaño. No puede hacer de otra manera más que atacar con la tentación. El diablo no puede hacer que hagas ninguna cosa. No te puede obligar a hacer nada. O sea, es decir, no, pastor, yo hice aquello porque el diablo me hizo hacerlo. No fue el diablo, lo hizo usted. Puede haber sido tentado, puede haber tenido una seducción, pero hay muchos cristianos que es muy fácil echarle la culpa al diablo de todo lo que hacen. ¿Y por qué hiciste esto, hermano? No fue el diablo. No, mira, no hay excusa ni siquiera para decir porque estoy endemoniado. Porque sabe, uno de los problemas de una mala teología que tiene mucha gente para justificar sus comportamientos es decir, y hermano, ¿usted por qué es adúltero? Porque tengo espíritu de adulterio. Es decir, no soy yo, es el espíritu que se me metió. Es lo mismo que yo voy acá a los hermanos y vengo y así de nada, ¡pum! Y el hermano se va a levantar y me va a querer matar. Ahora digo, no, pará, hermano, no soy yo, fue mi mano.
Fue mi mano. Así a veces queremos excusar nuestra vida. ¿Por qué es mentiroso usted, hermano, así? Porque tengo un espíritu de mentira. No, hermano, son mentirosos. ¿Qué espíritu de mentira? Dejen de andar inventando espíritus. ¿Por qué así grita tanto? Que tengo un espíritu de grito. Y a todas macanas que nos mandamos le inventamos un espíritu. Hay espíritu para todo, parece. ¿Por qué es violento? Tiene un espíritu de violencia. ¿Por qué es mentiroso? Tiene un espíritu de mentira. ¿Por qué es adúltero? Tiene un espíritu de adulterio. ¿Por qué es vago? Tiene un espíritu de vagancia. No, hermano. No. Es lo que es porque lo hace. Porque está en su naturaleza. El hombre peca por su naturaleza. El diablo no tiene que andar a ver... Ya lo hizo caer a Adán en el Edén, ya es suficiente con eso. La humanidad arrastra la naturaleza del pecado y la condición la llevamos desde que nacemos. Esa es la realidad. Y lo que hacemos en la vida lo hacemos porque nosotros decidimos hacerlo. Debemos, hermanos, responsabilizarnos de una vez de nuestras acciones, de nuestra vida y de todo lo que hacemos. Debemos dejar de echarle la culpa al diablo de todo lo que pasa. No negamos que hay una actividad espiritual, que hay una actividad diabólica, que hay una actividad satánica. Esa actividad se reduce únicamente al engaño y a la seducción. El diablo no puede obligarte a hacer absolutamente nada. Mucho menos si usted es cristiano. El hombre que peca afuera, o como nosotros pecábamos antes, lo hacíamos porque estaba en nuestra naturaleza. El diablo ni nos tenía que hablar del pecado. Nosotros pecábamos continuamente. Y pecábamos porque queríamos, y no solamente eso, amábamos pecar. Esa es la verdad, hermanos. Y es una verdad que tenemos que aceptar. Eso cuando estábamos en las tinieblas. Porque ya estábamos en las redes de Satanás. Entonces Satanás no tenía que ocuparse mucho de nosotros. Todo lo que él puede hacer. Por eso digo, ¿cómo posiciono yo en mi teología la obra o el poder de Satanás y el reino de Dios? De acuerdo a dónde pongo eso, es cómo voy a caminar, cómo va a ser mi victoria y cómo va a ser el propósito en el que yo camine la vida. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Amén. Entonces, mi hermano, cuando Satanás se aparece en el desierto, ve a Jesús después de 40 días y pensó, este seguro tiene hambre. Este es el momento adecuado. Está débil, tiene hambre, debe tener hasta los pensamientos medio cruzados por causa de lo que viene pasando en estos 40 días. Se aparece Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está. ¿Quiere aprender a hacer guerra espiritual? Tiene que ser un hombre o una mujer de la palabra de Dios. La guerra espiritual no es andar sacándole espada, le corto la cabeza al diablo, le piso la cola y me agarro a trompada con los demonios y a los gritos y empiezo a reprender a troche y moche. Hermanos, claro que a veces hay que reprender. Jesús reprendió a demonios, Jesús reprendió al gadareno, a la legión que tenía dentro. No tuvo que hacer demasiado para reprenderlo, dijo, sal, nada más. Sal fuera y suficiente. No tiene que andar diciendo esto, diciendo lo otro, recordando tanto y andar diciendo, bueno, que Dios está conmigo. Mire, escrito está. Si usted es una persona de la Biblia, usted es una persona de la palabra, usted no puede prescindir de conocer la Biblia, no puede prescindir de estudiarla, no puede prescindir de leerla, no puede prescindir de absorberla, de aprender de ella cada vez más. Eso es vital para tu subsistencia cristiana, eso es vital para tu victoria en el mundo espiritual. ¿Está acá? Eso es lo que determina tu victoria, hermano. La palabra de Dios que está en usted es lo que determina la victoria en la lucha espiritual.
En la batalla espiritual. Yo sé que esta no es una clínica de guerra espiritual, esta es una clínica de los tiempos finales o de la venida de Cristo, pero esto es importantísimo para entender dónde estamos parados hoy, porque el saber dónde estamos parados ha hecho divisiones y posturas teológicas diferentes respecto al final de los tiempos. Por eso, como hablamos algo ayer, hay personas que no saben si Cristo puede venir mañana o tiene que venir dentro de 10.000 años. Y no saber eso, o al menos no tener una postura, es no entender en qué parte del reino estamos, o si el reino está o no está, o Dios está jugando las escondidas con nosotros. Y que nosotros tal vez estamos librados acá a todo lo que Satanás pueda hacer. Y tenemos que cubrirnos por nosotros mismos y tratar de defendernos de todos los ataques del diablo, porque en parte ignoramos lo que él puede hacer. El diablo es efectivo en hacernos creer que él puede hacer cosas que en realidad no puede. Pero si uno no tiene conocimiento de la palabra, entonces el temor lo va a abrazar para creer a esas mentiras. Jesús le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Suficiente. Un pasaje de Deuteronomio, del libro de Deuteronomio, suficiente. El diablo queda en silencio. No puede decir nada. Jesús gana el primer round, vamos a llamarle, solamente mencionando un versículo. ¿Había hambre? Claro que sí. ¿Tenía Jesús necesidad? Claro que sí. ¿Se sentía débil? Claro que sí. Su humanidad estaba sufriendo ese tiempo que venía en el desierto en ayuno. Lo estaba padeciendo. No es que se sentía bien. No es que estaba fresco como una lechuga. No, está en una debilidad enorme. Pero Jesús había entendido algo. Su comida, su bebida, era hacer la voluntad de su Padre. En Juan capítulo 4 le dice a los discípulos, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, si usted se alimenta de la palabra como debe, en el tiempo que usted debe, usted no va a ser un desnutrido espiritual. Podrás pasar otras necesidades en la vida, te podrá faltar otro pan en la vida, pero el pan importante, la vida importante se distribuye a través de la palabra de Dios. El espíritu se distribuye a través de la palabra de Dios. El poder espiritual se distribuye en nosotros a través de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, si hay una tarea que usted no puede postergar, que no puede dejar de lado cada día de su vida, es tener su tiempo con Dios en la palabra. ¿Hola? Bueno. Eso es vital. Decirle que está lo tuyo. Alguien te lo tenía que decir. No, hermano, cantemos canciones de guerra y con eso el diablo se asusta. El diablo no se asusta con canciones de guerra. Al pastor de David y a mí nos acordábamos, yo soy de esas canciones cuando yo me convertí en medio de los 90, de Jorge Lozano, Marco Barrientos. La que más me gustaba, ¿sabes cuál era esa? Perseguía a mis enemigos. Éramos sanguinarios, éramos pero cortadores de cabeza de demonios. Cuando cantaba Marco Barrientos, no sé si lo saben los hermanos, perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé. ¡Wow! Eso nos gustaba, somos Jack el Destripador del Evangelio. No, los cristianos en los 90 éramos los Jack el Destripador del Evangelio. Yo imaginaba que los demonios escuchaban eso, ¡guau! Salían despavoridos. Después me di cuenta que los demonios no saben cantar, ni de notas musicales, ni les impacta la letra de las canciones. Eso nos motivaba un ratito en la iglesia, nos hacía saltar. Claro, todos salíamos de la iglesia, ¡guau! Íbamos a conquistar el mundo, buscábamos un Goliat para cortarle la cabeza. Eso era hasta que llegábamos a la casa. Después nos encontramos con el mismo problema. El lunes teníamos que pagar las cuentas. El lunes se había vencido todo. Teníamos esto, teníamos lo otro. Ya nos olvidamos de la canción. Pero para hacer canciones y cantarlas, ¡ay! Poníamos cara. ¿Y cuánto se pinta la cara? Y poníamos. Y nos imaginábamos eso, el depredador del infierno, que arrancábamos miembros de demonios.
La guerra espiritual, la victoria espiritual. No es que está mala, y todavía me siguen, yo las sigo escuchando esas canciones. Las prefiero las de ahora, hermano. Las de ahora son muy romanticonas, así todo. No, somos hombres de guerra, gente de guerra. No, bueno, cuestiones de preferencia. Está todo lindo. Cuestiones de preferencia. Ahora, todo eso determinaba una posición. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, aquello es necesario. El pan, el líquido, todo esto es necesario, pero no es lo más importante, sino la palabra que sale de la boca de Dios. Pasa un momento y el diablo vuelve al contraataque y dice la Biblia que lleva a Jesús a la ciudad santa, Jerusalén, al pináculo del templo, la parte más alta del templo. Ya vamos a venir al templo de nuevo, y desde ese lugar, mirando hacia abajo donde se desarrollaba toda la actividad del templo, Satanás le dice: si eres hijo de Dios, tírate de aquí. O sea, haz una caída libre, porque escrito está. Es decir, Satanás aprende cuál es la estrategia de Jesús. Eso es algo que Satanás estudia en nosotros, o los demonios estudian en nosotros. ¿Cómo reaccionamos a las cosas de la vida? ¿Cómo reaccionamos a las dificultades? ¿Cómo reaccionamos a las presiones? ¿Cómo reaccionamos a los momentos difíciles? ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas? ¿Cómo reaccionamos ante el dolor? ¿Cómo reaccionamos ante la estrechez? Si usted es una persona que cuando viene la prueba en su vida, sea en la salud, en la economía o lo que sea, y usted se desespera: ¡ay, que vino esto! Yo no sé por qué Dios me dejó, yo no sé por si Dios me ama. Entonces, usted tiene que entender que hay un demonio que está viendo eso, ha descubierto una debilidad. Usted ha abierto parte de su vida por donde ese espíritu va a trabajar para enredarlo a usted en el pecado. Satanás estudió la reacción de Jesús. Vio que Jesús no se le movió un pelo, a pesar de la tremenda necesidad en la que estaba, y que le responde con una certeza. Fue un disparo al corazón. Escrito está. Para Jesús era importante la palabra. Eso entendió el diablo. Para Jesús es importante la palabra. Muy bien, entonces el contraataque fue en el pináculo del templo: si eres hijo de Dios, porque el objetivo siempre era el mismo: si eres hijo de Dios. Ahora, la estrategia usada era diferente. Lánzate, tírate de aquí, porque escrito está. Usa la estrategia con la que Jesús se defiende, usa para atacarlo ahora. O sea, toma el arma y le devuelve el golpe de la misma manera. Y Jesús responde como respondió la primera vez: escrito está también. ¡Wow! Le agregó la otra parte. Satanás le dijo: escrito está, y era verdad. Le cita un salmo: que no tengas temor, porque Dios mandará a sus ángeles a que te guarden, que tu pie no se lastime, que no tropieces. Entonces, si yo soy una persona que no entiende de la palabra, y yo voy a tratar de interpretar la Biblia como a mí se me antoje, hermano, yo ya perdí la guerra espiritual. Jesús va a responder a este ataque de Satanás, que le está citando la palabra. Le va a responder: escrito está también. Es decir, el arma para pelear sigue siendo la misma. No hay otra. No es que cambia de armamento. Por eso dice la Biblia: la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Usa el mismo armamento. Dice: escrito está también. Es decir, porque el diablo puede usar la Biblia, puede citar la Biblia, puede predicar un mensaje, puede emocionar a la gente, puede sacarle lágrimas y sacarle risas, puede profetizar falsamente, puede enseñar una mentira,
Por eso la Biblia en reiteradas ocasiones, los apóstoles y Jesús mismo van a advertir a sus discípulos diciendo: guárdense de los falsos maestros, cuidado con los falsos profetas, porque van a proliferar en el tiempo del fin sobre todas las cosas. Si algo va a marcar el tiempo del fin, no el tiempo ya de la inminencia, sino como una de las señales que va a ir en aumento a medida que el fin se va acercando, va a ser la proliferación entre el pueblo de Dios, entre la iglesia, de falsos maestros y de falsos profetas, a los cuales mucha gente va a escuchar y va a seguir. Porque no es maravilla, dice Apocalipsis, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Entonces tendrá agentes sembrados en la iglesia, y de ahí podríamos ir a la parábola del trigo y la cizaña. Un hombre sembró trigo, sembró buena semilla en su campo, trigo, pero después vino su enemigo y sembró cizaña en el mismo campo. Creció el trigo y la cizaña juntamente en el mismo campo. Dice que vinieron los siervos del amo y le dijeron: mira, Señor, alguien ha sembrado cizaña. ¿Cómo es que el campo tiene cizaña? Y el Señor dijo: un enemigo ha hecho esto. Quiere decir que en medio de la viña del Señor, en medio del campo del Señor, en el reino del Señor, ¿por qué estoy hablando del reino? Porque dice la Biblia: el reino de los cielos es como un hombre, esto está en Mateo capítulo 13, como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vamos a leerlo, venga conmigo, Mateo 13. Porque me está mirando ahí como que tengo otra Biblia, yo no tengo la misma suya. A ver, Mateo capítulo 13, verso 24. Le refirió otra parábola. Antes de esta está la parábola del sembrador, que es más conocida. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos, diga conmigo, el reino de los cielos. Acá aparece de nuevo el reino de los cielos, y esto es vital en la escatología. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres que cuidaban el campo, que trabajaban el campo, esos somos nosotros. Nosotros somos los siervos que trabajan el campo del Señor, que es dueño del campo y que sembró la semilla. Nosotros somos los que trabajamos el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No está ahí, él se fue, pero dejó lo que quería dejar. Sembró una semilla mala que se llama cizaña en la parábola. Verso 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, es decir, la buena semilla, cuando sale y da fruto, también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y sigue. Y los siervos le dijeron: ¿quieres entonces que vayamos y arranquemos la cizaña? A ver, si uno lo va a mirar humanamente, eso es lo que habría que hacer. La cizaña está arruinando el campo. La cizaña está comiendo los nutrientes de la tierra. La cizaña está afectando el trigo. Habría que arrancar la cizaña. Ese era el pensamiento de los siervos, un pensamiento lógico. Dice: ¿quiere que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, es decir, hasta la cosecha final. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, van a ser otros, no los siervos que querían, van a venir otros segadores que después en la escatología vamos a ver que son los ángeles
que Dios enviará a separar los corderos de los cabritos, dice: yo enviaré, diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aleluya. Venga el verso 36, porque en el verso 36 está la explicación de la parábola que acabamos de leer. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos, maestro, la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Cristo. Él es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. Ese es el campo de Dios. No dice, a ver, el campo es la iglesia. El campo es el mundo, donde el Señor siembra la buena semilla. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla, ¿quién es la buena semilla? ¿Quién es la buena semilla acá en Humahuaca? ¿Habrá buena semilla? Ay, Dios mío, somos dos, quiere decir que ¿quiénes son ustedes? Entonces, si usted no es buena semilla, es cizaña, no queda otra. O es una cosa o la otra. No, pastor, yo soy medio bueno. No, hermano. Acá no existe el medio bueno, medio santo, más o menos consagrado, el medio creyente. No. O es o no es. O es trigo o es cizaña. O es oveja o es cabrito. O es bueno o es malo. O es hijo del reino o es hijo de las tinieblas. Pregúntese para usted mismo: ¿quién me habrá sembrado a mí acá? Ay, no, me empieza a picar todo. ¿Quién me sembró? Pero hay una realidad. Cuando los siervos querían arrancar, no queremos estar con todos estos, el Señor dijo: no, cuidado, porque no sea que queriendo arrancar la cizaña, la hierba mala, arranquen también la buena. Mejor esperen. Acá en Humahuaca no pasa. Yo creo que acá, entre paréntesis, Jesús tendría que haber dicho: menos en Humahuaca, que son todos tan buenos y tan santos. Ahí son todos hijos del reino. Ellos no tienen el problema con la cizaña. En Córdoba tenemos problema con cizaña, en el resto del mundo, pero en Humahuaca no, gracias a Dios. Por eso creo que me voy a alquilar una casa, me vengo a vivir para acá. Tan lindo que la paso, las montañas tan hermosas, una naturaleza espectacular. Mire, y sigue diciendo. Entonces, verso 39, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega, la cosecha, es el fin del siglo. Ahí está el fin de las cosas. Esta palabra siglo, que la vamos a ver en diferentes, no la vamos a ver ahora, me refiero, usted la va a ver en la Biblia, en diferentes pasajes, hablada por Jesús y por los apóstoles también. El siglo no hace referencia a un tiempo de 100 años, como nosotros entendemos un siglo. Hace referencia a una era. Es una era que va a llegar a su fin. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo podemos saber de ninguna manera. Pero va a suceder. Eso es lo que sabemos. No sabemos cuándo, pero que va a suceder, va a suceder. ¿En qué momento? Imposible determinarlo. Pero que viene, viene. Amén. Dice, la siega es el fin del siglo, y los segadores, los que van a separar el trigo de la cizaña, son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Así se terminará la era que estamos viviendo hoy. Así se le pondrá fin. Eso sucederá en el final.
vendrán los ángeles y separarán uno del otro. Dice, y recogerán, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán ¿de su qué? La pregunta es, ¿dónde está el reino entonces? Esto que Jesús ¿está hablando de un futuro lejano o está hablando de algo que sería inaugurado en su primera venida? Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la primera venida del Mesías. Profetizaron la venida del reino. No sabían cuándo sería, pero profetizaron acerca de eso. Isaías dijo, bueno, la Virgen concebirá, dará a luz un niño, pasará esto, pasará lo otro. Los diferentes profetas profetizaron acerca de la primera venida del Mesías. Profetizaron acerca de la venida del reino. Cuando Jesús aparece, dice predicando, el reino de los cielos se ha acercado, y va progresivamente con este mensaje, porque todo el mensaje de Jesús tenía que ver con el reino de los cielos, y se ha acercado a llegar a decir, el reino de los cielos está entre vosotros. Es decir, está en tiempo presente, en ese momento y entre la gente. Es decir, que había hecho irrupción al mundo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el rey estaba presente. No puede haber un rey sin haber un reino. Donde el rey estaba, el reino estaba ahí. Amén. ¿Me va siguiendo el hilo del pensamiento? Todo esto para determinar qué es entonces el reino de Dios, dónde está o cuándo viene o qué características tiene. De acuerdo a este pasaje que Jesús mismo está interpretando, porque Jesús le da la interpretación, no estamos especulando en nada, con este pasaje o con esta parábola, y tiene otras más a las que no voy a ir ahora, hay algo que me va quedando claro. Jesús vino a inaugurar el reino. El reino comenzaría a partir de ese momento. Y usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver con el reino? Porque tiene mucho que ver el lugar del reino en los tiempos finales. Algunos creen que el reino es algo que va a venir en algún momento allá lejano, donde vendrá Cristo, y en un pasaje que no voy a poder ver hoy, tal vez mañana, de Apocalipsis capítulo 20, hay un concepto que generalmente los evangélicos tienen, que es, bueno, van a venir 1000 años donde Cristo reinará en la tierra. Pero entonces, si vengo a este pasaje, me pregunto, ¿cuándo va a venir ese tiempo? ¿O ese tiempo ya comenzó? Bueno, déjeme decirle que esto que estamos hablando se ha debatido durante décadas. Hay diferentes posiciones respecto a dónde está ubicado el reino de Dios en nuestra historia, o desde la venida de Cristo, para determinar cuándo será entonces la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar en la segunda venida de Cristo? ¿Quién está reinando hoy? Bueno, algunos, conforme el concepto de algunos que han sobredimensionado y malinterpretado parte de la Escritura, no, el diablo es el que reina hoy, porque él es el rey de este siglo. Él es el príncipe de las tinieblas. Lo menciona la Biblia de esa manera. Ahora, ¿quiere decir entonces eso, que el diablo se ha adueñado del mundo y no hay nada más? Bueno, mi hermano, esta parábola me puede llegar a dar la idea de que así como el enemigo ha sembrado sus hijos en el mundo le pertenece a Dios. Dios, a través de Jesucristo, reina. No va a reinar en su segunda venida.
Jesús en su segunda venida, y esto lo vamos a ver mañana, no va a venir a recibir un reino, va a venir a entregar al Padre un reino, que es muy diferente. Ahora, todo esto que yo estoy hablando, le dije ayer, yo vengo solamente a que revolvamos un poquito dentro de nuestra cabeza, porque tal vez tenemos algunos conceptos o algunas creencias que hemos recibido, escuchado, hemos visto por ahí, hemos leído que alguno dice y que hemos aceptado algo como ciertas sin darle el menor análisis, al menos de manera particular con la Biblia. Terminemos la explicación de Jesús de la parábola, antes que le diga esto que viene. Dice, dijimos 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo. No seas de tropiezo para nadie, mi hermano. Que tu vida no sea de tropiezo, que tu conducta, que tu testimonio no sea de tropiezo de nadie. No importa si eso es bueno, si va a la iglesia, que tu vida no sea de tropiezo. Haga siempre lo correcto. Vive en santidad, busque a Dios. Que esa obra del Espíritu que está sucediendo en nosotros desde que recibimos a Cristo no se detenga. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses que esta es la voluntad de Dios, que sean santificados, cuerpo, alma y espíritu. Pero la buena noticia es para gozo y confianza. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros. Usted no comenzó una obra en usted mismo. No, yo voy a tratar de ser más bueno, pastor. Le prometo, mire, que voy a esforzarme en ser mejor. Mire, esfuércese, claro que tiene que esforzarse, pero está teniendo la motivación equivocada. Usted no puede ser mejor porque usted lo quiere. Usted no puede ser más bueno porque usted lo desea. Usted no va a ser un mejor cristiano porque usted se lo propone. Porque esa es obra del Espíritu en nosotros. Eso se llama santificación. Y comenzó el día que nosotros genuinamente, el Señor nos trajo a su presencia y nos dio el arrepentimiento para arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, nos sella con el Espíritu Santo de la promesa, y eso no tiene nada que ver con el hablar en lengua, nos sella con el Espíritu Santo de la promesa y nos prometió y nos dio la garantía que el Espíritu Santo está en nosotros, no para ayudarnos a nosotros a conseguir las cosas que nosotros queremos, no para tener poder para hacer lo que nosotros se nos da la gana. El Espíritu Santo está en nosotros para formar en nosotros la imagen de Cristo. ¿Me está entendiendo? Algunos quieren, no, yo quiero el Espíritu para tener esto, quiero el Espíritu para ser poderoso, quiero el Espíritu para tener victoria, a mí me da el Espíritu para alcanzar mis metas. El Espíritu de Dios no está en tu vida para eso. El propósito de Dios y para lo que nos ha predestinado es formar en nosotros a la imagen de su Hijo. Y lo va a hacer y lo va a terminar y lo va a completar y cumplir. Por eso dice, el que comenzó la buena obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Es decir, usted no le pone plazo, ni le pone fin a la obra, ni dice hasta dónde, ni hasta cuándo. El Espíritu va a trabajar hasta el día que por la voluntad de Dios o Él venga primero o usted vaya primero para allá. Amén. Así que no sea de tropiezo. Dice, vendrán y recogerán a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Hay muchas figuras que usa el lenguaje profético y apocalíptico para describir ese. Acá Jesús habla de horno de fuego. En otros pasajes será lago de fuego. En otro concepto será infierno. Es absolutamente lo mismo. Es palabras diferentes para describir lo mismo. El horno de fuego ardiente, y allí será el lloro y crujir de dientes. Verso 43. Entonces los justos, los que han sido justificados por la fe. Dice Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No dice tendremos, no habla de tiempo futuro, lo tenemos. Desde que vinimos a Cristo por la fe, recibimos la salvación por gracia y creímos en Él, hermanos míos, nosotros tenemos paz con Dios. ¿No es maravilloso eso? ¿No es glorioso? Dice, entonces,
una vez que los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad son echados en el horno de fuego o lago de fuego o infierno por toda la eternidad, entonces los justos resplandecerán. Pastor, pero Dios me mandó a resplandecer ahora. Hoy, en medio de la maldad, en medio del pecado, en medio de las obras del diablo, en medio de los hijos del diablo, claro que sí. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. Una luz que se enciende no se puede poner debajo de una mesa donde no tiene sentido, no sirve para nada, sino que se pone en el lugar más alto para que alumbre así a todos los que están en la casa. Que así sea tu vida en este mundo. Pero cuando los impíos sean quitados y arrojados a su tormento eterno, entonces los justos, miren, si hoy nosotros podemos brillar y por nuestro brillo ser de testimonio, imagínense de la manera que usted va a brillar cuando el pecado ya no esté en el mundo, cuando los impíos ya no estén, cuando todo lo malo, lo imperfecto, lo diabólico, todo lo que tiene que ver con la maldición del pecado ya no esté. Imagínense cómo va a brillar. Jesús lo dice: entonces los justos resplandecerán como el sol. ¡Wow! Mire que primero era una lámpara. Cuando Jesús le dijo, ustedes son la luz del mundo, y quiere poner un ejemplo, usar una metáfora para describir, dice una lámpara. Esto es maravilloso, hermano. Hoy sos una lámpara. Hoy podés brillar como una lámpara. Hoy podés brillar como la luz que está en el techo. Hoy podés brillar como ese candelabro. No sé, tal vez como una vela. No importa cuánto sea tu llama, tu tamaño, si es una antorcha, una fogata inmensa o es apenas una vela a la que le cuesta trabajo seguir brillando. Hoy siga brillando. No depende de usted, depende del Espíritu Santo. Pero hoy nos toca brillar al menos como una vela prendida. Cuando venga el día final y el Señor se manifieste, usted y yo vamos a resplandecer, no como una vela, no como una lámpara que se pone en lo alto, sino como el sol que está en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos, denle un aplauso al Rey de Gloria esta noche. No sé, hermano, si a usted no le emociona eso. A veces, gloria a Dios. Los cristianos están tan pendientes de las tinieblas. También, que las tinieblas, ¿cómo avanza? Pastor, el mal avanza. Pastor, esto cada vez está peor. Pastor, el diablo cada vez tiene más poder. Pastor, mire, el mundo está cada vez más en crisis. ¡Claro que sí! Por supuesto que sí. Ahora eso no es para que nosotros sobredimensionemos el poder de Satanás. No es para eso. Eso es para que nosotros nos demos cuenta que ese es el plan de Dios. Todo está siendo o llevando a la consumación del reino. El reino no es algo que tiene que venir en algún momento. El reino tiene que ser consumado. Va a ser consumado en la venida de Cristo, porque comenzó en su primera venida. Hay una consumación en la venida del Señor. Él no viene a reinar en el fin del mundo. Jesucristo reina desde que vino. Su reino hoy es un reino espiritual, no es un reino físico en lo literal. Ayer hablamos de la obra de la cruz del Calvario, cuando Jesús, dice el apóstol Pablo, que en la cruz Jesús exhibió a los principados, exhibió a las potestades, exhibió a los poderes que gobernaban este mundo hasta su venida y triunfó sobre ellos en la cruz. El diablo y sus agentes, todos sus ángeles caídos, fueron despojados de todo poder en la cruz del Calvario. Y no es que hoy vivimos en un mundo acéfalo. Si el diablo fue despojado de autoridad, entonces ¿quién gobierna? Pues Jesucristo. Jesucristo reina. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo en 1 Corintios, Él ha hecho para sí un reino de reyes y sacerdotes para Dios. Ya lo ha hecho, no lo va a hacer en el futuro. Ya lo ha hecho en la cruz del Calvario. Él compró un pueblo para sí, para que reinen. Por eso nosotros decimos,
que en este mundo, en esta hora, en este tiempo, usted fue llamado para reinar con el Señor. En medio de la cizaña, en medio de la mala semilla, en medio de los hijos del malo, pero con la esperanza de que un día esos serán quitados y nosotros seremos recogidos para el Señor. Dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esa fue la explicación del Señor. No necesitas más argumentos ni interpretaciones de ningún tipo. Está muy claro. Por eso es importante, hermano, en la escatología, en el empezar a vislumbrar las cosas finales o la venida del Señor, como es el título que tienen estos días, que dijimos, bueno, vamos a hacer una escuela de estos días, no más que otra cosa, tiene mucho que ver cómo entiendo yo el reino, dónde estoy parado hoy. O estoy parado en un mundo malo, ahí todo desprotegido, sin saber qué hacer, donde cada vez hay más malos que buenos. Porque acá no hay que ignorar algo también. Una de las cosas cercanas al fin, dice en Mateo capítulo 24, dice el Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Wow. Claro que hay un aumento de la maldad. Claro que hay un aumento del pecado. La Biblia lo dice. Se ha multiplicado, o se está multiplicando, mejor dicho. Es algo que va en progreso. Así como el reino va en progreso en influencia, también va en progreso la multiplicación de la maldad y del pecado. Ahora, mi hermano, eso no es para que usted se desanime. Eso no es para que nosotros digamos, oh, bueno, entonces, que estamos perdidos. ¿En qué termina todo esto? Esto es para que nosotros nos gocemos. Aún reinando con Cristo, Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él no dijo, yo voy a vencer al mundo, tranquilo que un día voy a venir a vencer el mundo. No, Él ya ha vencido al mundo, bendito sea Dios. Él reina en un mundo que ya ha sido vencido. Todas las potestades, el diablo mismo está puesta bajo sus pies. Lo único que necesita en la consumación del reino es terminar de aplastarle la cabeza al diablo para terminar arrojándolo junto con los impíos en el horno de fuego, infierno o lago de fuego y azufre. ¿Y por qué entonces, pastor, dirá usted, Satanás puede esto y puede lo otro? ¿Sabe por qué? Porque tiene autorización de parte de Dios para obrar aún en el mundo, aunque con una autoridad nula, porque ya ha sido despojado de todo poder. Sin embargo, se le ha permitido seguir engañando a los que son suyos. Se le ha permitido obrar en el mundo todavía. Y como dice la Biblia, engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso Jesús dijo, velad y orad. No se distraigan, no estén pensando en boberías terrenales, cómo voy a alcanzar esto, cómo voy a ser más rico, cómo voy a tener más cosas, cómo me voy a hacer más grande. No piensen en boberías terrenales, no es esa la labor de un cristiano, no fuimos llamados para eso. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Porque si el diablo mismo vino a tentar a Jesús en el desierto, ¿qué usted cree que no va a venir a intentarlo con usted? No seamos ingenuos. Si él mismo vino a tentar a Jesús, si él mismo se presentó, la serpiente antigua, en el huerto del Edén para tentar y finalmente hacer caer al hombre y la mujer perfectos y sin pecado, ¿cree usted que no lo va a intentar con usted? Por eso, velad y orad para que no caigáis en tentación. Usted no puede impedir que venga la tentación. Pero lo que sí puede evitar es caer en ella. ¿Me está comprendiendo? Entonces el punto es, ¿dónde está el reino? ¿Y dónde estoy yo en esa? ¿Dónde estoy en el panorama escatológico? ¿En dónde estoy parado? ¿En dónde estoy situado? ¿Cuál es mi autoridad? ¿Cuál es mi poder? ¿Qué es lo que está a mi alrededor?
Y eso hace a la escatología, porque depende de lo que yo crea, del conjunto de creencias que yo tenga dentro mío, va a ser mi conducta, va a ser cómo me voy a mover en la vida. Si yo creo que el diablo es el que tiene el control, hermano, entonces lo más probable es que yo use la iglesia como lugar de refugio, donde el diablo no me encuentre. Lo más probable es que yo voy a tratar de escapar de alguna situación y en lugar de estar haciendo mi misión cristiana en la vida, me voy a pasar la vida tratando de escapar del diablo o de defenderme de los golpes del diablo, de los ataques del diablo. Y eso hace a la escatología. ¿Cómo voy a interpretar este tipo de cosas? Cuando yo me convertí, voy cerrando. Cuando yo me convierto al Señor, era mediados de los 90, ayer le conté algo de eso. En ese mismo tiempo, y promediando la década del 90, estamos hablando de va a ser, ¿cuántos años? 30 años, más de 30 años. Promediando la década de los 90, se hace muy famoso. Ahí, en ese tiempo pasaron muchas cosas. La renovación de la adoración, aparece Marcos Witt, ¿no? Marco Barrién, bueno, todo ese Torre Fuerte, no sé, todo eso que revolucionó la alabanza, la adoración, aparecieron discos, cosas que antes apareció en los tempranos 90, donde aparece todo eso. Hay una revolución en las iglesias, bueno, sobre todo con la alabanza, pero también en el orden escatológico y profético. Sobre todo esto venía más del norte de Estados Unidos, que tiene una capacidad de propaganda mucho mayor, para propagar cosas me refiero, y hacer volar ideas hacia el mundo entero. También en ese tiempo, lo escatológico y apocalíptico generaba gran interés. Se hablaba mucho acerca de, bueno, el fin del mundo y esto y el diablo y el anticristo sobre todo, y se especulaba mucho. Todos trataban de adivinar quién sería el anticristo y empezaban a buscar en qué gobernante en ese momento, era el tipo más diabólico que podían encontrar. ¿Y quién sería la bestia? ¿Y quién el falso profeta? Entonces algunos miraban, no, que el Papa, no, que este gobernante, no, que no sé quién, no, que Rusia, que China, que Irán, que los musulmanes, que esto. Y había una imaginación muy vívida, muy ávida en ese tiempo. Y a mí también me gustaban esas cosas. Y era nuevito. Entonces, empezaron a proliferar películas. Películas así que yo le llamo de bajo presupuesto, pero películas al fin, que tocaban algunos de esos temas del fin del mundo. Por ejemplo, no me voy a olvidar, había una película, esas películas que vos no ves la hora que terminen, pues son tan bodrio, pero bueno, trataban temas bíblicos, la hacían con 2 pesos, o sea, demasiado que la hacían. Y se llamaba Como ladrón en la noche. Entonces, todo el tema, ¿cómo iba a venir el Señor? Se lo imaginamos como ladrón en la noche, todo durmiendo, distraído, viendo Netflix, y de repente, ¡fum!, aparecía el Señor y ahí se armaba el escándalo. Y había muchas cosas. Y sale una serie de libros, de los que se hacen unas películas después, que trataban todo ese tema del tiempo final, del anticristo, de la bestia, del falso profeta, de las copas de la ira, los jinetes del apocalipsis, y todas esas cosas de las que nos habla el libro de Apocalipsis, el arrebatamiento, el fin del mundo, el juicio final, el trono blanco, el gran juicio del trono blanco, el tribunal de Cristo, todo todo eso fascinaba a la imaginación. Se escribieron toda una serie de libros enteros, y por eso digo que se llamaba Dejados Atrás, que una de las cosas que trataba sobre todas las cosas era el momento del rapto. Después se hicieron varias películas. Hubo una de las últimas películas que con actores ya de Hollywood más conocidos, como para tratar de captar más audiencia, como ¿cómo es que se llama? La vieron ustedes, así que díganme el nombre. Nicolas Cage. Que bueno, entonces ¿cómo era la película? Y bueno, todo transcurría normal, tranquilo, en un día más en el mundo, y de repente la gente empezaba a desaparecer. Entonces iba volando un avión y el piloto, ¡pum!, y el avión, se empezaban a caer los aviones, descarrilaban los trenes. Una mamá iba caminando con el hijo por la vereda, ¡pum!, y de repente se quedaba con la ropa en la mano, grito, desesperación, nadie entiende nada, empieza a desaparecer gente,
Nadie sabe qué es lo que está pasando. Los gobiernos mundiales se ponen en alerta. Bueno, que habrán sido raptados por ovnis, que habrá venido que una guerra, que un agente tóxico. Y se empieza a especular. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? Y ahí empiezan a surgir, bueno, el anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Y el anticristo, un gobernante que va acumulando poder y poder y poder, va sometiendo a todos los demás gobiernos, y es el que viene a traer una paz ficticia en su momento. Todo esto parte, obviamente, tomando la Biblia, pero tomando sobre todo una postura teológica que había nacido a mediados del siglo XIX. Una teoría de un pastor, John Nelson Darby, más o menos en 1830 o 1850, no recuerdo bien, donde empezó a divulgar estas ideas con respecto a cómo serían los tiempos del fin. Él divide el periodo de la humanidad desde el Edén hasta el fin del tiempo, lo divide en 7 espacios, 7 periodos de tiempo, a los que se llamó dispensaciones. Cada tiempo era una dispensación. En total había 7 dispensaciones. Ese movimiento saltó rápidamente a Estados Unidos con un pastor, Cyrus Scofield, que escribe una Biblia, la Biblia de Scofield, una Biblia anotada, una Biblia que tenía sus notas y sus comentarios, que fue ampliamente divulgada en todo lo que es la iglesia evangélica, los evangélicos de Estados Unidos, los bautistas fundamentalistas, los pentecostales, sobre todas las cosas, abrazaron rápidamente esa posición respecto a los tiempos finales. Entonces, eso se le llamó dispensacionalismo. Eso decía que, bueno, el tiempo en el que nosotros estábamos se iba a ir complicando cada vez más hasta que iba a llegar un momento que se iba a cumplir la dispensación de la gracia o el tiempo de la iglesia, y que cuando eso se cumpliera, entonces la Biblia habla de un arrebatamiento. Dice que los cristianos, el pueblo de Dios, iba a ser quitado del mundo, iba a ser arrebatado. A eso se le llamaba rapto o arrebatamiento. Inmediatamente después que los cristianos fueran arrebatados, es decir, desaparecieran del mundo, iban a comenzar otra dispensación, un tiempo que se llamaría la gran tribulación. Ese sería el tiempo que estaría marcado por la manifestación del anticristo, de la bestia y del falso profeta, que tendrían todo a sus anchas para, obviamente, su plan diabólico, y otorgarían de esos 7 años que duraría la tribulación, los primeros 3 años y medio se hablaría de una paz ficticia. Los países quedarían en paz, las Naciones Unidas en armonía, se hablaría de paz, de paz, de paz, hasta que en medio de ese periodo llamado Gran Tribulación, el anticristo se sacaría su disfraz, se mostraría tal cual es y llegaría a Jerusalén, al templo, sentándose en el templo como Dios, y sería adorado como Dios y como falso Mesías al cual los judíos todavía siguen esperando. Ahora, obviamente, todo eso formaba parte de un plan satánico, donde empiezan a suceder fenómenos cósmicos y terrenales como hambrunas, guerras, terremotos, pestes, muertes y todo ese tipo de cosas. Y mientras tanto, los que fueron arrebatados estarían en el cielo con el Señor, celebrando las bodas del Cordero. Al final de los 7 años de la tribulación, entonces Cristo volvería a la tierra con la iglesia, y ahí ejecutaría el juicio final. Destruiría al anticristo, echaría al falso profeta y a la bestia, los echaría al horno de fuego, y vendría, mientras tanto, en ese periodo de tribulación sucederían guerras, el Armagedón, todas las naciones levantadas contra Israel para pelear contra Israel en el final, y donde vendría una victoria de Israel y aparecería
el Señor en el cielo. La postura dispensacionalista lo que hacía era dividir dos pueblos, como que Dios tiene un trato o una forma de tratar y de salvar a Israel, y otra forma y otro trato para salvar a los gentiles. Entonces, por eso se hablan de las distintas dispensaciones. Esa fue una postura teológica que invadió prácticamente América Latina. La iglesia evangélica cada vez creciendo más, los bautistas y pentecostales, por sobre todas las cosas, abrazaron esa postura. Yo me leía los libros, veíamos las películas, y es la que yo tenía también. Me llevó muchos años dejarla, producto de estudio. Pero no importa, yo no vine a decirte esto no es y esta es la verdad. Yo no puedo faltarle el respeto a nadie, ni yo quiero herir ninguna de tus creencias. Te quiero decir que esa es una postura teológica que tienen referentes, personas formadas, teólogos que tienen sus bases y sus argumentos para defender esa postura, pero no es la única que existe. No es la única. Hay varias posturas más. Hablar del Apocalipsis, de los tiempos del fin, nos lleva a mucha especulación. Esa primer postura dispensacionalista siempre está buscando ver en un presidente nuevo, en un gobernante, en un rey, en un papa, a ver si está ahí el anticristo. Entonces, en un tiempo, en la época napoleónica, en el comienzo de los años del siglo XIX, no faltó quien decía, Napoleón es el anticristo. Ya había conquistado media Europa. Se murió Napoleón, todo volvió como era antes y no pasó nada. Comienza el siglo XX, Primera Guerra Mundial, millones de muertos. Después de la Primera Guerra Mundial viene la gripe española, en 1919. La gripe española, millones de muertos en el mundo. Después de la gripe española se levanta un personaje, Hitler. Comienza la Segunda Guerra Mundial. No faltó quien dijera, Hitler es el anticristo. Hitler, con su amenaza o su anhelo de imponer el Tercer Reich, el Tercer Imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que comienza con Carlomagno, que dura 1000 años. Después viene el Segundo Reich, el Segundo Imperio, y Hitler quería inaugurar el Tercer Reich, el Tercer Imperio, que según Hitler iba a durar 1000 años. No duró ni 10. Terminó la Segunda Guerra Mundial, terminó Hitler, comienza la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Cruce de espías, una guerra que no tenía bomba ni misiles, aunque hubo amenaza de misiles, la crisis de los misiles en Cuba, en 1960 y pico, cuando estaba en gobierno John F. Kennedy, tantas otras cosas más. Eso era la Guerra Fría. Tuvo muertos por todo. La guerra de Vietnam, la guerra de Corea, guerras en diferentes lugares, terremotos, tsunamis, volcanes en erupción, naciones en pugna. La Segunda Guerra Mundial termina con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Millones de muertos, consecuencias hasta el día de hoy. El hombre ya tenía la bomba H, que eso se queda un bebé en comparación con el armamento nuclear que tienen algunas naciones hoy, que con una sola de esas bombas podrían destruir fácilmente la vida del planeta. Y vivimos bajo esa sombra de temor. Pero el Señor no ha venido. ¿Y qué son todas esas cosas, pastor? Señales. Son señales. Jesús se lo advirtió. Ahora vino, no sé, el Papa, no sé qué, pero ese es el anticristo. Y se especuló, porque en esa postura teológica se le tiraba a Roma con toda la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis, es la bestia, es la Babilonia antigua, porque era una postura teológica que interpretaba algunas cosas, pero no era la única. Hay otras totalmente opuestas a esa. Y después, cuando terminaba la tribulación y venía el Señor, comenzaba un concepto o en la profecía de Juan en el Apocalipsis, que eran 1000 años. Entonces a ese periodo se le llamó el milenio, que vendría, se establecería durante 1000 años, reinando Cristo en la tierra con su iglesia. Pero
también con algunos que hubieran quedado. Después de esos 1000 años, al comienzo de esos 1000 años, Satanás era atado para que no engañe a las naciones. Todo eso está en el libro de Apocalipsis. Y luego de los 1000 años dice que Satanás sería desatado por un poco de tiempo, para que pueda hacer unos estropicios más, hasta que finalmente sería nuevamente apresado y ahí finalmente arrojado al abismo. ¿Y qué comenzaría después? Cielo nuevo y tierra nueva. Le hice todo un resumen de una postura teológica que despertaba mucho la imaginación, que se basó sobre todas las cosas en la interpretación literal de todo el libro de Apocalipsis. Que usted sabe, tiene los jinetes del Apocalipsis, uno amarillo, el otro negro, el otro es rojo, y las copas de la ira, y los sellos, y los cuernos con cabeza, y los ojos, y esto y lo otro, y los ángeles así, los ángeles así, y el exterminio de todo. Sí, esa posición teológica interpretaba todo literalmente. Ahora se discute mucho. Se discutió, siempre se discute. Tuvo mayor aceptación por la forma en que fue divulgada a través de libros, de películas, de Hollywood y todas esas cosas. Y porque de una manera u otra el hombre está fascinado con el fin. De alguna manera tiene una fascinación que lo llena también de temor, pero hay una fascinación por las cosas finales. Empezó el siglo XXI, terminó el siglo XX con 2 guerras mundiales, con todo lo demás que pasó. Y el Señor no está aquí, físicamente me refiero. Porque si algo certero sabemos de cómo vendrá el Señor, lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Cuando el Señor asciende a los cielos delante de los discípulos se le quedan mirando y dice que Jesús sube en una nube al cielo. Y ellos lo estaban viendo físicamente, luego de resucitado, con un cuerpo glorificado. Ahora, cuando los discípulos están mirando para arriba y saludando, dice que se aparecen 2 varones. No dice que eran ángeles, eran varones. Posiblemente hayan sido ángeles, o Dios los tiene que haber enviado. Y le dijeron a los discípulos: hey, ¿qué hacen ustedes mirando el cielo así? Ese Jesús, como lo ven que está yéndose, de la misma manera volverá en las nubes del cielo y con los ángeles de su poder. Si algo certero sabemos de la venida de Cristo, es que va a venir tal cual se fue. Va a venir de una manera visible, corpórea, con su cuerpo glorificado, y vendrá con los ángeles, que son los segadores, a apartar el trigo de la cizaña. El problema es la interpretación bíblica, por eso hay que estudiar, hermano, y no andar escuchando cualquier cosa y repitiendo cualquier cosa de fuentes a veces poco confiables. No porque sea famoso es confiable. Es el hecho cómo interpretamos las Escrituras. Una regla de la hermenéutica nos dice que hay un sensus literalis, es decir, hay un sentido literal en cada libro. Es decir, ¿hay que interpretar literalmente cada libro de la Escritura? Sí. Y usted mira, entonces ¿cuál es el problema, pastor? Es que se debe interpretar literalmente cada libro conforme a qué tipo de libro sea. Es decir, nosotros tenemos una serie de libros en la Biblia que conocemos, que llamamos libros históricos, ¿verdad? Ahí está Samuel, Reyes, Crónicas, Jueces, Ruth, Nehemías, Esdras, Esther. Son libros históricos. Génesis, Éxodo, son libros históricos. Es un tipo de escritura. Son libros históricos. La historia tiene una manera de interpretarse. Pero no es lo único que tenemos en la Biblia. En la Biblia también tenemos libros que se llaman poéticos. El libro de los Salmos, por ejemplo. Cantar de los Cantares. Son libros poéticos. La forma en que debe ser interpretado un libro poético no es la misma forma en que uno interpreta un libro histórico. Porque usted sabe que en la poesía hay lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando dice, sí, los montes en aquel día aplaudirán. Usted no va a creer que los montes acá, ¿cómo se llama la que fuimos a ver hoy? Las señoritas sacan las manos y van a aplaudir en ese día. Me imagino que usted no piensa eso, ¿verdad? Los collados se gozarán. A ver, ¿cómo se van a gozar los collados? Se entiende que ese es un lenguaje poético.
que literalmente se tiene que entender poéticamente. Los libros proféticos, sean los profetas mayores o los profetas menores, son libros proféticos. La forma de interpretación es diferente que las demás. La profecía debe ser interpretada de otra manera. En los evangelios vemos en el lenguaje de Jesús un lenguaje altamente figurado que llamamos o que conocemos como parábolas, que son semejanzas de cosas para explicar una cosa. Hablamos del trigo y la cizaña para explicar el reino de Dios, cómo es y cómo será su fin, o el fin de esa, o cómo será esa cosecha. El libro de Apocalipsis no es un libro como los históricos, no es como los poéticos, no es como los proféticos, no es como los evangelios. Es un libro de un vocabulario apocalíptico, profético apocalíptico. Entonces debe ser estudiado y debe ser interpretado conforme al lenguaje que tiene. Entonces, lo más probable es que todo lo que dice el libro de Apocalipsis sea en lenguaje simbólico. Habla de un dragón, de una bestia, y el diablo se va a manifestar como un dragón echando fuego, como en dibujos animados de niños. Obviamente que le está otorgando una figura para demostrar algo que va a hacer. Nosotros entendemos por el libro de Daniel también que una bestia, no es un coso de 4 patas así pesado que se lleva todo por delante, se refiere a gobiernos. Entonces, la iglesia del Señor, toda postura es respetable, todo se analiza, todo se escucha, y nadie tiene derecho a decirle, no, vos estás equivocado y yo tengo la verdad. Nadie tiene derecho a eso. No debemos hacer eso. Debemos escuchar lo que otros dicen, debemos analizar. Créame que yo intento y he intentado y sigo haciéndolo, estudiar cada postura y tratar de entender. Todavía me quedan cosas que no entiendo, pero tampoco es tan fácil a veces como uno cree que es fácil. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, por ejemplo, no crea usted que Apocalipsis revela una serie de eventos continuos en una línea temporal, es decir, una cosa detrás de la otra. Apocalipsis no está escrito de esa manera. No es que pasa esto, después esto, después esto, después esto, después esto. Interpretarlo así es una manera incorrecta, porque en realidad el libro de Apocalipsis, en todo lo que refleja, es un libro cíclico. Te muestra esto y después te muestra lo mismo en esta línea. No es una sola línea, sino acá, y lo mismo visto de otra manera te lo muestra de esta forma, y lo mismo visto de otra manera te lo muestra de otra forma. Lo que ve acá en copas de ira te lo muestra después como sellos, te lo muestra después como trompetas, te lo muestra después como otras cosas, como otras figuras. ¿Usted me entiende? No es una cosa atrás de la otra, porque parece interminable la lista de eventos. Eso ha formado diferentes posiciones teológicas, y algunos que hablan y dicen, por eso todo es respetable, se escucha, cada uno saca sus versículos para tratar de apoyar lo que dice, pero obviamente que hay algunas cosas de las que uno ve y escucha que son inverosímiles, porque para entender el final de los tiempos y la venida del Señor, nosotros tenemos que saber dónde estamos ahora. Cuando la Biblia habla los postreros tiempos son cosas que van a pasar allá antes de la venida del Señor. Sí, son antes de la venida del Señor, pero no cosas que van a pasar allá. Los postreros tiempos comenzaron con Jesús en su primera venida. Los últimos tiempos comenzaron con Jesús en su primera venida. La pregunta es, y un poquito lo hemos analizado, ¿dónde está el reino dentro de todo eso? Porque depende de dónde pongamos nosotros el reino, es nuestro entendimiento de lo que va a venir después. Depende de dónde nosotros pongamos a Cristo hoy, si reinando y gobernando sobre la tierra en un reino espiritual. Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí, se me ha dado todo poder y toda autoridad en los cielos
y en la tierra. Note que el tiempo verbal es presente, no es futuro. No dijo, se me va a dar todo poder y autoridad. Se me ha dado todo poder y autoridad. Yo no creo ni por un minuto que Cristo esté en el cielo, a la diestra del Padre, cruzado de brazos, haciendo así, apurado, a ver cuándo termina todo para venir a reinar. Yo creo que Cristo reina hoy y que nosotros reinamos con Él. Que estamos en un tiempo solapado en lo que vive este mundo y lo que nosotros vivimos en el reino, hasta que finalmente el mundo deje de ser tal cual lo conocemos y venga la nueva creación de cielos nuevos y tierra nueva, donde estaremos para siempre con el Señor. Son cosas que uno tiene que determinar en algún momento. No es sano andar repitiendo como loro cosas de las que uno no tiene ni seguridad, ni sabe, ni las leyó, ni las estudió. Por eso transfórmese en un buen estudiante. Yo tengo posiciones diferentes con mi pastor en cuanto a cosas doctrinales que son secundarias. No vamos a dejar de irnos al cielo porque creamos en una cosa o en la otra, porque somos salvos por la fe, no por si creemos que el anticristo va a ser hombre, mujer, si va a ser presidente o rey. Eso no va a determinar nuestra salvación, no se preocupe por ese lado. No vamos a dejar de estar con el Señor porque, nosotros no entendamos bien qué es la tribulación o quién es la bestia. Eso no va a cambiar nuestra eternidad. Nosotros estamos en Cristo y salvos por la fe en Él, en lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Si nosotros creemos que todo fue consumado en la cruz del Calvario, todo fue ganado, todo fue conquistado, todo ya fue realizado en Él, eso nos pone a nosotros en una posición diferente, para que entendamos que estamos en esta vida para reinar y no que el diablo nos pisotee cuando Él quiera, y no que creamos que cualquier aflicción viene porque los demonios, no sé, que Dios no me ama, porque así se vive en derrota. Así se vive dependiendo. Pastor, óreme porque tengo miedo. Pastor, óreme porque tengo aflicciones. Pastor, óreme porque ahí no sé, me veo sombras. Pastor, óreme porque una bruja ahí me ha hecho un trabajo. Diga conmigo, yo soy la tormenta. A mí me gusta decir eso. Viene tormenta, refúgiense. Tranquilo, yo soy la tormenta, le digo a mis hijos. Depende de qué es lo que sos. Depende que crea usted que es, no porque lo hizo usted, sino porque lo hizo el Señor. Amén. Póngase de pie. Mañana va a venir. Espero que sí. Falta. No vamos a, hablar de estas cosas. Yo ayer le dije y no mentí. Es introducción. Pretender hablar estas cosas de principio a fin, de todos los puntos que tienen que ver, no, al menos para mí, no me es posible. Es tanto para hablar, tanto para analizar, tanto por estudiar. Todavía no hemos visto lo que dice el apóstol Pablo respecto al fin. No hemos visto lo que dice Pedro respecto al fin. No hemos visto Mateo capítulo 24, el sermón del Monte de los Olivos, punto